Bienvenidos, bienvenidas a nuestra sexta conferencia del ciclo Miércoles en las Ciencias Sociales y Humanidades. Antes de dejarles con los ponentes del día de hoy, les quiero pedir por favor que en el chat nos escriban sus nombres, esto para que nosotros podamos pasar lista. Les recordamos que quienes nos acompañen por lo menos a 5 conferencias les damos una constancia por su participación, pero además, quienes nos acompañen a 8 mínimo, les vamos a obsequiar un libro. Asimismo, para quienes nos acompañan vía Facebook, les recuerdo por favor que en la parte de los comentarios ustedes pueden poner su nombre para que nosotros también podamos tomar en cuenta su asistencia. Ahora sí, antes de empezar, también les menciono que una parte de esta conferencia va a ser la presentación de un video. Entonces, para que no se espanten, es parte de lo que tenemos preparado para el día de hoy, para que por favor lo vean. Igual si no lo pueden ver completo, les vamos a dejar el link de YouTube para que lo puedan ver en otro momento. Ahora sí, sin más preámbulo, les quiero presentar a nuestros ponentes del día de hoy. Tenemos con nosotros al doctor Rodrigo Parrini Roses, profesor e investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Xochimilco, nuestra hermana, psicólogo y antropólogo, doctor en antropología por la UAMI, nuestra casa, y maestro en estudios de género por el Colegio de México. Sus principales líneas de investigación son antropología y subjetividad, sexualidad y corporalidades, antropología del deseo, migración y globalización, y etnografía y métodos cuantitativos. Además, nos acompaña el maestro Emilio Nocedal, quien es psicólogo, es maestro en psicología social por la UAM Xochimilco, está estudiando su doctorado en humanidades en la UAM Xochimilco en la línea de estudios culturales y colonialidad. Doctor Rodrigo, maestro Emilio, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por estar con nosotros y compartirnos el conocimiento. Sin más por el momento, les cedo la palabra. Muchas gracias, Guadalupe. Bueno, y muchas gracias también por la invitación a participar en estas jornadas de conferencias sobre ciencia y ciencias sociales y humanidades. El espacio que tenemos hoy lo titulamos como Etnografías, Arañas y Escritura, y hace referencia, esto tiene su origen en un artículo, bueno, en una conversación que se transformó en un artículo, que tuvimos 5 personas, quien habla, Rodrigo Parrini, Alex Almendra, Luis Alquiciras, Emilio Nocedal, que nos acompaña, y Samuel Rivera, de un texto, la conversación se transformó en un texto que se llama La etnografía como una tela de araña, escrituras colectivas, que forma parte de un libro que acaba de publicar, aquí en el chat está el link, acaba de publicar el Centro de Investigaciones Antropológicas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que se llama Etnografía y Reflejo. Bueno, es un libro sobre metodologías y técnicas contemporáneas de investigación en ciencias sociales. Bueno, que yo les recomiendo mucho su lectura porque me parece, etnografía desde el reflejo, perdón, ahora sí me corrijo. Bueno, recomiendo mucho su lectura porque me parece que compila una serie de textos muy interesantes y muy importantes sobre aproximaciones contemporáneas a la investigación en antropología y en ciencias sociales. Entonces, nosotros lo que hicimos fue escribir entre los 5 este texto sobre las telas de araña, haciendo de la imagen y la metáfora de la tela de araña una forma práctica de producir conocimiento social contemporáneo también. Entonces, somos 5 autores, pero no porque lo haya escrito uno y haya puesto 5 nombres, sino porque lo escribimos entre los 5, lo pensamos, lo imaginamos y lo fuimos escribiendo entre los 5, y forma parte, digamos, de un ejercicio, de un intento de hacer unas prácticas de escrituras colectivas, ¿no? Que significa, a mi entender, superar quizás cierta noción en las ciencias sociales y en la investigación social del autor como un individuo, como una sola persona o 2 personas, ¿no? Y del nombre y del proceso de escritura, también quizás ir más allá de la escritura como una sumatoria de nombres, como a veces sucede, sino que transformarla efectivamente en un laboratorio de intercambio de ideas, de posibilidades también, y de formas de escribir en conjunto y también por separado, ¿no? Yo le pedí a Emilio que uno de los coautores que me acompañara. La idea habría sido que las y los coautores estuvieran todos, pero bueno, por motivos de agenda no pudieron.
para, digamos, refrendar que esta es una labor colectiva y que estamos, digamos, trabajando juntos, pensando lo fundamental de la etnografía como una tela de araña, es que nosotros trabajamos, somos 5 personas que hemos hecho investigación en migración en distintos lugares de México, que estábamos conectados entre nosotros por distintos motivos, porque habíamos investigado juntos, porque nos conocíamos, porque comentábamos nuestros trabajos, etcétera, etcétera. En algún momento nos planteamos, digamos, escribir cada uno a partir de su trabajo de campo, formado fundamentalmente por una perspectiva etnográfica, escribir en conjunto, hacernos una pregunta sobre los procesos migratorios en México contemporáneo, ¿no? Entonces, nuestra presentación va a tener 2 partes, una que va a empezar ahora, que es este artículo, en realidad también se podría decir que es un video artículo, porque tiene una parte escrita y tiene una parte visual, que es un ensayo visual, editado por Alonso Arrieta, que es integrante de un colectivo teatral, Teatro Ojo mexicano, y el texto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mostrar la parte visual del artículo, que se llama igual una etnografía como una tela de araña, para luego regresar a exponer o a conversar sobre esta noción y sobre las potencialidades que tiene investigar en conjunto y también escribir en conjunto. Entonces, bueno, el video dura aproximadamente 18 minutos y una vez que termine regresamos, digamos, a esta parte más de Zoom y a la conversación con quienes estén participando en esta conferencia de este ciclo. Entonces, bueno, Emilio. Emilio, hay un problema con el audio. ¿No se escucha? Sí, te escuchamos, pero no el audio. A ver, permíteme. No sé si lo habían amenazado. Trabajaba en algo que lo ponía en riesgo, pero me dijo que podía regresar sin que peligrara su vida. ¿Se escucha? Hacia Estados Unidos, para que me Sí, llame ya. la migración y me agarre para contarle lo que yo le estoy contando a usted, para ir a buscarme una familia allá y quedarme allá viviendo. Para Eugenio, el viaje era una travesía hacia su deseo. Desde el mundo de carencias y ausencias en el que vivía, hasta otro de efectos y pertenencia que imaginaba. Los Estados Unidos como una promesa de afectos que se desconocen pero se añoran. Él viajaba desde el mundo institucionalizado en el que había crecido, hasta una fantasía familiar que esperaba cumplir en el país del norte.
Siempre hay una etnografía por escribirse. Al articularlos con experiencias de los otros, podía emerger algo, encontrar lo que no se busca, lo inesperado. Renunciar a ciertas gramáticas sedimentadas, hacer visibles tanto las astillas como sus conexiones parciales, figuras del pensamiento etnográfico. Una tarde pregunté qué significaba una cruz blanca de madera que se encontraba clavada en uno de los árboles cercanos al campamento. El paramédico que me acompañaba dijo, sin mucho miramiento, que ahí habían enterrado unos dedos. Una persona había tenido un accidente al intentar subir al tren. Las ruedas del tren cortaron de tajo sus dedos. Sin saber qué hacer, optaron por enterrarlos y montar una cruz sobre el sitio. Siempre hay rastros que el tránsito deja tras de sí. Sin embargo, nunca pensé en la posibilidad de encontrar la fracción de un cuerpo. Restos de un aparato etnográfico. Imaginemos una etnografía como una tela de araña. Podemos pensarla como el trabajo común y conjunto de muchas y muchos actores sociales y epistémicos que se comprometen en exploraciones, descripciones, interpretaciones y escrituras conectadas y vibrantes. Esa fosa era un lugar inmaterial para quienes pasaban por ahí. No había una lápida, algún anuncio, nada. Los árboles plantados, la barda intervenida y la ceremonia fueron modos de contrarrestar la invisibilidad que la indiferencia había hecho crecer. Ahí también había cuerpos que eran llorados, extrañados. Un horizonte posible con la promesa de nuevas conexiones interpretativas, nuevos hallazgos y con esto un nuevo ordenamiento del campo. ¿Lo va a agarrar? No, ¿qué más quisiera yo? ¿Qué más quisiera yo? Para que sientan. Si quieren nos vamos y ahí lo vamos tirando. Estaría chido, ¿no? Para que viva, no que le cuenten. Pero tenemos que llevarlo un bote de agua Una tarde, pregunté qué significaba una cruz blanca de madera. Ahí habían enterrado unos dedos. En la barda del panteón se leía: qué lejos estoy del lugar de donde soy. Los migrantes muertos son hacinados colectivamente en espacios sin nombre, descartados por la tramitología burocrática. Muy lejos yacían los dedos de la persona, aún dentro del pedazo de zapato que también había sido cortado. Sin saber qué hacer, optaron por enterrarlos y montar una cruz sobre el sitio. Qué lejos estoy del lugar de donde soy. Encontrar lo que no se busca, lo inesperado. Chuleta. Ella había llegado al albergue y a este país como hombre. Vestía como hombre e incluso se ofrecía para colaborar en trabajos pesados como cargar leña, chapear la hierba, etc. Poco a poco fue cambiando su forma de caminar, de moverse y de hablar. Cuando llegaron las fiestas del carnaval en Tenosique, apareció Chuleta, vestida de mujer, con maquillaje y accesorios, bailando entre las comparsas. Después, no volvió a usar su nombre, ni su ropa masculina. El hombre del chat preguntaba: ¿eres mujer o eres trans? Chuleta me miró con cara de angustia y me preguntó: ¿qué soy? Después de un silencio me dijo: Pues yo, además, soy mujer. Apertura a lo extraño, lo no planeado y el
dimensión de lo que se experimenta. Buscamos encender las posibilidades de diversas experiencias que probablemente en las formas tradicionales de investigación podrían quedar excluidas y sin un lugar para la producción de sentidos. Como si algo las excediera, parecen tejidas por los mismos hilos, suceden en un mismo escenario. Un gesto experimental desde una posición reflexiva y colectiva sobre la elaboración de materiales de campo heterogéneos. La experiencia en la que hemos trazado un horizonte posible de prácticas colectivas que van más allá de la suma de partes y que apuesta por un espacio contingente de co-creación. Nuestras etnografías son también un itinerario de pérdidas y faltas. La falta emerge de la interconexión de los materiales. La interpretación surge en esta convergencia vibrante. No se trata de completar, sino de intensificar el hallazgo. Las cartografías de cada investigación develaron espacios ausentes. En una tela de araña, el movimiento que sucede en uno de sus hilos remece toda su estructura arquitectónica, extremadamente frágil y ejemplarmente resistente. Hilvanaremos los hilos radiales y luego los periféricos, como si las telas de araña etnográficas fueran una estructura plural de materiales, formas y conexiones, en la que todo está conectado con algo, aunque nada lo esté con todo. Son los mismos restos que deja tras de sí el proceso migratorio, restos corporales e inmateriales, restos a la intemperie o resguardados por quienes reconocen en ellos algo de su humanidad. ¿Dónde empieza una etnografía y dónde termina? La migración también es una búsqueda. Etnográficos. Rastros que el tránsito deja tras de sí. En un mundo astillado debemos abordar las astillas. Un orden roto, fragmentado, que se intenta recomponer a través de desplazamientos, aunque sea para el logro de una completud artificial. Una vida que se relata a través de una serie de fisuras. Algunos de los relatos compartidos en este texto se encontraban tras bambalinas, o como restos de un apartado etnográfico. Sin embargo, fueron apareciendo y densificando la tarea de abordar las paradojas que nuestras etnografías nos presentan. Una práctica de lo común. La tela de araña es una forma de trazar ese horizonte. Siempre hay una etnografía por escribirse.
Todo está conectado con algo, aunque nada lo esté con todo. Buscamos encender las posibilidades de diversas experiencias que probablemente en las formas tradicionales de investigación podrían quedar excluidas y sin un lugar para la producción de sentidos. En un mundo astillado, debemos abordar las astillas. Soy el único hondureño que perdió 2 veces la misma pierna en México. Cuando despertó, se desplomó del vagón. Su caída ocurrió cerca de Ixtepec, Oaxaca. Posiblemente la archivaron. Pierna izquierda. Sin tatuajes, con corte transfemoral. O quizá ni eso hicieron. ¿Puedes traer contigo una prótesis de mi pierna que dejé en México? Jamás supo qué pasó con los restos de su pierna. La prótesis arribó a Tapachula por paquetería y con ella partí hacia Honduras. Al articularlos con experiencias de los otros, podía emerger algo, encontrar lo que no se busca, lo inesperado. Hacer visible tanto las astillas como sus conexiones parciales. Son los mismos restos que deja tras de sí el proceso migratorio, restos corporales e inmateriales, restos a la intemperie o resguardados por quienes reconocen en ellos algo de su humanidad. Su atención está en las conexiones, entrelazamientos o fricciones entre diversos materiales etnográficos que se comparten, con el propósito de explorar otras posibilidades interpretativas que no se podrían enunciar a partir de un esfuerzo intelectual en solitario. Todo está conectado con algo, aunque nada lo esté con todo. Bueno, esa es la parte visual o audiovisual del texto que escribimos sobre etnografía como una tela de araña. Bueno, y quisiera insistir en algo que quizás es necesario, digamos, repetir para entender el contexto. Las cinco personas que trabajamos en este texto y que proponemos esta noción de una etnografía como una tela de araña, tenemos en común que trabajamos migración, o hemos trabajado migración, pero en distintos lugares y de distintas maneras. Emilio, por ejemplo, ha trabajado en Ixtepec, Luisa trabajó en la zona centro de México, Puebla, centro-norte también, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz. Yo he trabajado durante bastante tiempo en Tenosique, al sur, en la frontera con Guatemala. Alex también en Tenosique, y Samuel ha hecho una investigación, digamos, multisituada, podríamos decir, en distintos lugares, en Tapachula, en Honduras, luego
en la zona, en Guanajuato, ahora está trabajando en Guanajuato. Él trabaja, igual que Luisa, con migrantes mutilados durante el viaje, migrantes centroamericanos mutilados durante el viaje por México, ¿no? Entonces, si bien teníamos un elemento en común, que era el campo que estábamos investigando, nuestras investigaciones eran distintas, los materiales también eran distintos. Y la pregunta era cómo construir a partir de eso común, pero también a partir de eso diferente, un relato y una interpretación que no eliminara las diferencias y las singularidades de nuestra propia investigación, ¿no? Entonces, esto, digamos, lo remarco porque a veces lo que sucede con artículos en ciencias sociales y humanidades es que hay varios autores, pero los autores están sumidos, digamos, en una escritura homogénea, por llamarlo de alguna manera. Aquí eso decidimos no hacerlo, y si ustedes van al artículo, lo que van a ver es que mantenemos, digamos, tanto viñetas etnográficas de nuestros trabajos de campo como interpretaciones que hacemos cada uno, aunque no vienen con nombre, cada uno de, no solo de los materiales de su propia investigación, sino que también de los materiales de la investigación de los otros. Y creo que lo que nos pasó haciendo, digamos, escribiendo, pensando este texto y luego escribiéndolo, es que nos dimos cuenta que solo teníamos fragmentos de un proceso de investigación, ¿no? Que intentábamos como generar relaciones como de mayor alcance que permitieran entender los procesos migratorios por México a partir de lecturas más estructurales, pero el material que teníamos era astillas, como lo dice, es una noción que viene de Clifford Geertz, y que, bueno, retoman algunos autores contemporáneos, y que con esas astillas teníamos que hacer un trabajo colectivo de no unir las astillas, sino que pensar las astillas, los fragmentos que teníamos, y generar, digamos, también un relato que nos permitiera escribir, porque la escritura supone, digamos, supone algún hilo, por eso hablamos de tela de araña, porque, digamos, supone algunos hilos que vamos trazando y con los que nos vamos conectando, y otros que no podemos trazar, o que si bien trazamos no nos podemos conectar con él, no necesariamente todos quienes participamos en este experimento, y lo llamaría yo. Entonces, por eso, esta es una frase que viene del libro de Donna Haraway, Seguir el problema, que dice: todo está conectado con algo, nada está conectado con todo, ¿no? Y creemos que eso es también una forma de describir nuestro propio trabajo, nuestra propia, digamos, intento al momento de escribir y pensar la etnografía como una tela de araña. Y ahí yo les quisiera proponer, digamos, que pensar esto, lo comienzo a pensar ahora que veo el video y he estado reflexionando durante estos días para esta presentación, si nosotros, etnógrafos y etnógrafas, nos pensamos como las arañas que tejen las telas o como los hilos que son tejidos por esas arañas. Y no sería lo mismo, porque la araña que teje, que va creando este tejido, pensando en las arañas que hacen, como las arañas de jardín, que hacen unas telas muy bellas en medio de las plantas, ¿no? Y que solo las vemos cuando hay a contraluz, a veces por el reflejo, etc. Cuando las arañas tejen estas telas, parecen ser las autoras del tejido, ¿no? Y entonces, si los etnógrafos y las etnógrafos fuéramos, o antropólogos o investigadores sociales, las arañas que tejen, en algún sentido seríamos autores del texto, ¿no? Tendríamos como seríamos el origen del texto. En cambio, si fuéramos los hilos, en algún sentido también reconoceríamos que la araña que teje, o las múltiples arañas que están tejiendo, no son del orden de nuestras personalidades, subjetividades, ni menos de nuestros nombres y autoría, sino que son más bien arañas históricas o insectos históricos, insectos estructurales que están tejiendo a través nuestro algunos relatos sobre el mundo contemporáneo, pero también algunas formas de darle sentido a ese mundo y a esos relatos, ¿no? Yo, si me dan a elegir entre la postura de la araña y la postura del hilo, o de la hebra que cruza, yo prefiero la de la hebra, ¿no? Porque creo que es una postura más suave también, y menos, como menos completa, por decirlo así, que ocupa menos espacio. Y creo que, ahora le doy la palabra, bueno, Emilio, creo que además se trata, y para mí fue una experiencia muy interesante escribir ese texto y también participar en la creación de este video. Era una experiencia interesante
compartir el espacio de escritura y también compartir el espacio de reflexión, porque significa en algún sentido, frente a una experiencia que yo tengo, que es escribir textos, libros también, como autor único, es una experiencia, digamos, de retirada. Uno tiene que dejarle espacio a los otros y a las otras, y también un espacio como de comunidad en algún sentido. Yo diría y plantearía que nuestra escritura y la idea de que la etnografía es una estela de araña, es una experiencia de una comunidad interpretativa y escritural. Y ahí yo me preguntaría también, y lo estaba preguntando en otros ámbitos en los que trabajo, por ejemplo en el teatro, si lo común es aquello que nos une o lo común es justo aquello en lo que estamos dispersos. Si lo común es el vínculo o la dispersión, ¿no? Muchas veces se entiende lo común como aquello que nos junta, como que nos reúne, el espacio común, las identidades comunes, que está más cerca de la noción de comunidad. Pero yo me preguntaría qué pasa si pensamos lo común justo como aquello que no podemos vincular necesariamente con el otro, que siempre tiene un estatus de singularidad y de diferencia con respecto a lo que otros, otras u otros están haciendo, planteando y pensando, lo que no significa que no podamos establecer diálogos, conversaciones y también malos entendidos. Y también límites de lo que podemos interpretar y de lo que podemos entender en esta comunidad escritural y textual que creamos al menos para este artículo y en este proyecto, digamos, de pensar, no artículos escritos por muchos, sino que artículos escritos por telas de araña. Emilio, no sé, tú. Y que en ese sentido creo que la parte experimental forma parte sustancial de este tipo de trabajos, no solamente en el sentido de hacer algo distinto, hacer algo y que en ese hacer vayan surgiendo ciertas posibilidades de conexión o interpretación, sino también el rescatar, como lo dice también, como lo decimos en el artículo y que creo lo subraya bastante el propio video, y que también es una forma de compartir ciertos registros, ciertas dimensiones de la experiencia que no necesariamente en sí mismas pueden explicar o explicarse de forma muy racional, pero que en estas resonancias, disculpen bien el gas, voy a... Ya, disculpen. Y que en ese sentido estas posibilidades de lo que se vive, de lo que surge también en esta dispersión, pero también en estas posibilidades de encuentro desde la distancia. Creo que algo importante que surge de este texto es que no intentamos hacer un mapeo consistente, muy estructurado, sino un mapeo de solamente aquellas cosas que podrían conectarse entre sí, ¿no? No es un ejercicio concluyente, no es un nuevo modelo que proponemos para decir ahora las etnografías todas pueden y deben ser de esta forma, sino que creo en el propio texto lo manejamos, es bueno, esto es lo que sucedió en un campo con estas características donde se encuentran sujetos y sujetas que están pensando desde lugares distintos, desde experiencias distintas, pero que también van encontrando algunas situaciones en común, ¿no? Aún en la dispersión. Y creo que algo que intentamos hacer en este texto es no dominar y domar la dispersión, discursivamente desaparecerla y hacer pensar que todo estaba resuelto de antemano, sino que decir, bueno, hay cosas que no están resueltas, hay interpretaciones que no se conectan, hay interpretaciones que muestran solamente ciertos aspectos y que eso no demerita, no hace que tenga un valor inferior, sino que propone otras potencialidades para pensar, ¿no? No sé si todos los textos y todas las etnografías puedan conectarse, pero en este caso se pudo y genera, creo yo, un punto de partida interesante para reflexionar no solamente en lo que implica el trabajo de campo, el trabajo interpretativo, sino también el uso que hacemos con lo que estamos produciendo. Creo que al momento de ponernos
con esta idea de crear un material audiovisual, exploramos una potencialidad distinta, ¿no? Exploramos también ciertos registros, exploramos formas de contar historias que de otra forma se perderían, ¿no? Cada vez que se proyecta el video, cada vez que se comparte, creo que hay muchas partes que se potencian o ciertas tesituras que van emergiendo y que permiten ir pensando en exploraciones tanto anteriores como posteriores, ¿no? Yo también destacaría que tal vez en esta metáfora de la etnografía como una tela de araña, implica como algo como que dijo Emilio, acaba de decir, también permitía trabajar con estos materiales menores que surgen en el trabajo etnográfico. Entonces, estos materiales menores, digamos que a veces pasan desapercibidos porque tenemos, digamos, o ambiciones de investigación, o marcos conceptuales, o preguntas de investigación, que en general tienden a ser de un nivel mayor, o más abarcativas, etc., y que no están, por decirlo en algún registro, no sé si en el video se puede ver, por ejemplo, esta suela de zapato que está tirada en la línea del tren, ¿no? Si nos detenemos en un proceso de observación participante ante esa suela de zapato, que es desecho, basura, ¿qué es lo que podemos pensar sobre, por ejemplo, los procesos migratorios, ¿no? Luis Alquicira se detuvo cuando estaba haciendo un trabajo de campo en Puebla, en una cruz que estaba sostenida por un árbol, una cruz como de cementerio, ¿no? Y les preguntó a los paramédicos de la Cruz Roja por qué estaba esa cruz ahí. Y ellos le dijeron, ahí enterramos los dedos del pie de un migrante que cayó del tren, el tren le amputó los dedos de uno de sus pies y no sabíamos qué hacer con los desechos, entre comillas, y decidimos enterrarlo, ¿no? Eso lo supimos solo porque pudimos observar. Luisa se detuvo a observar aquello que estaba a la orilla de un camino que quizás no era muy importante, y además yo destacaría, no es del orden del discurso, no es exactamente del orden de la palabra, son más bien las huellas materiales del proceso migratorio, como por ejemplo esta pierna que Samuel Rivera lleva desde Tapachula a Honduras, y antes a él se le han enviado por paquetería desde Veracruz a Tapachula para que se la lleve a un migrante que la había dejado guardada con una familia, creo que en alguna ciudad, en algún lugar de Veracruz, ¿no? Y yo ahí me preguntaría, digamos, ¿qué significa trabajar como con estos materiales menores de un trabajo de investigación? Que no necesariamente es etnográfico, pueden ser otros trabajos de investigación, pero yo creo que esas huellas materiales, esas especies como de datos menores que no son tan relevantes, no parecen tan importantes, no vienen necesariamente, por ejemplo, de las entrevistas, de las conversaciones, etcétera, pero que rodean nuestro mundo, yo creo que eso me parece a mí que hay que pensarlo como fuentes y sustentos de la investigación y de la interpretación importante, pero a los que tenemos que aproximarnos y saber, en algún sentido saber y quizás aprender a considerar y observar, ¿no? Y a partir de esto menor, pienso en ese texto famoso de Gilles Deleuze y Félix Guattari que se llama Kafka, una literatura menor, no menor porque no sea importante, menor porque no está construida según el canon de relevancia de la literatura, de otras literaturas. Por eso dicen, creo que una de las lecturas de ese libro, dicen Kafka es una literatura menor, ¿no? Y ahí quizás lo que habría que preguntarse si hay una etnografía menor y cómo esa etnografía menor se podría unir con este planteamiento de una escritura colectiva, un proceso de interpretación colectiva, y también con algo que creo que tiene que ver con los formatos. Está el artículo, pero también está el video ensayo, ¿no?
Quizás el video ensayo está demasiado, aún todavía demasiado vinculado con el artículo, pero se podría hacer de otra manera, se podrían crear materiales a partir de la investigación, referenciales o no tan referenciales, que complejizaran los lenguajes en los que estamos primero produciendo conocimiento, pero también vinculándonos con quienes pueden conocer estas investigaciones. Entonces, por ejemplo, el material visual tiene una potencia que quizás no tienen los materiales escritos, de su accesibilidad, quizás que conecta con dimensiones de la cognición y del afecto que los textos escritos no logran necesariamente conectar, y que además quizás son complementarios, son como unas versiones de los otros. Quizás, no sé si, Emilio, tú quieres plantear algo, y yo le diría a Guadalupe y a Erika que quizás podríamos abrir la conversación. Solamente añadir que también una parte importante de este proceso de exploración y experimentación con la escritura y con el juego de los registros posibilitó que desbloqueáramos ciertas, las que están presentes en esta descripción, que pudiéramos dar cuenta de cómo también ciertos discursos políticos, ciertas formas más o menos sedimentadas de enfocar las formas de conocimiento de las otras personas, también están ahí haciendo ciertos procesos de sombra o silenciamiento de los propios registros, ¿no? Recuerdo una conversación con Alex Almendra sobre cómo ambos habíamos experimentado un momento de baile dentro de los albergues, ¿no? Que esos momentos de baile y de alegría, ambos, aún a la distancia, aún sin ese momento habernos conocido, habíamos decidido omitir como parte relevante de nuestro trabajo etnográfico, y que sin embargo, al resonar en la otra persona de que, oye, pues también esto pasaba, podíamos darnos cuenta de cómo también ciertas ideas más o menos estructuradas y que estructuran nuestra propia escritura y nuestra forma de acercarnos al proceso de investigación, van cerrando estas posibilidades de interrogación de las que hablaba Rodrigo, en el caso de lo que Luisa experimentó ante encontrarse y preguntar sobre esta cruz, ¿no? Y que en ese sentido creo preguntar por ello y pensarlo quizás en cómo trastocan ciertas gramáticas y ciertas formas de pensar sobre el otro, no implica que nieguen, por ejemplo, que era un debate que teníamos con Alex, ¿no? Que los migrantes requieren cierto tipo de apoyo, pero también establece que hay potencias de vida, ¿no? Y que de repente es una gramática que no está muy... Creo que eso es algo que también está ahí, ¿no? Sobre lo etnográfico, cómo a veces en este proceso de investigación hay ciertas preguntas o aspectos que pensamos que es mejor no hacer o que omitimos por estas ideas que circulan dentro de nuestros espacios políticos, nuestros espacios de formación incluso, y que a veces escucharles, explorarles, dar cuenta pueden llevar a que no pase nada, pero también puede llevarnos a encontrar ciertos hilos que de otra forma van a seguir ahí sin poder ser explorados, ¿no? Pues no sé si este sería ya el pie para empezar la parte de las preguntas y los comentarios. Sí, Guadalupe. Perfecto. Para quienes quieran hacer alguna pregunta o algún comentario, nos lo pueden hacer vía chat, o bien en la parte de abajo, ustedes quienes nos acompañan en Zoom, tienen una opción que dice reacciones, que les permite levantar la mano para que podamos llevar un orden. Igualmente, para quienes nos acompañan vía Facebook, pueden escribir sus preguntas y sus comentarios en la sección de comentarios, y nosotros los traemos de este lado a Zoom para que puedan ser respondidos. Mientras ustedes se animan a hacernos preguntas y comentarios, les quiero comentar que en el chat y tanto en los comentarios de Facebook está el enlace donde ustedes pueden encontrar el libro del que hicieron referencia tanto el doctor Rodrigo como el maestro Emilio, y también recordarles que por el periodo vacacional nos vamos a ausentar 2 semanas de este ciclo de conferencias, pero que estaremos reincorporándonos el día 5 de enero con la conferencia La dificultad de ser prosocial en contextos adversos, una explicación psicosocial
desde la fisiología, el comportamiento y la expectativa cultural. La ponente será la doctora Marisol Pérez Ramos. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera compartirnos? Tenemos una pregunta que nos están haciendo llegar desde Facebook, donde nos preguntan, ¿pueden profundizar un poco más en la forma de hacer etnografía cuando no están juntas las personas? Creo que se refiere a lo que comentaban de que todos estaban dispersos. Bueno, ahí tal vez lo que habría que decir que en este caso, digamos, son trabajos etnográficos que hemos hecho por separado. O sea, en el sentido de que las prácticas de observación participante, de entrevistas, de revisión de archivos, de producción de imágenes, etcétera, lo ha hecho cada uno de los 5 en distintos lugares, aunque algunos de estos procesos de investigación eran investigaciones conectadas. Por ejemplo, un proyecto en común en el que participó Emilio y Luisa y yo sobre prácticas de solidaridad con migrantes centroamericanos en tránsito por México, ¿no? Entonces hicimos trabajos de campo en distintos lugares para conocer cómo los migrantes se relacionaban cómo recibían ayuda a los migrantes, qué tipo de solidaridad recibían durante su trayecto, ¿no? Entonces ahí, si bien es una práctica en términos formales, estaríamos haciendo una sola investigación, en términos prácticos, como cada uno estaba haciendo trabajo de campo en distintos lugares, era como una práctica individual. No obstante, yo creo que también se podrían probar etnografías en común, o sea, que 3 o 4 personas investigaran un mismo campo, ¿no? Y estuvieran haciendo procesos de observación participante, bueno, y lo que supone la etnografía con las etnografías, al menos no en el sentido de estar ahí, de tener un compromiso con ciertos sujetos, con ciertos colectivos, con ciertos espacios, con ciertos procesos sociales, etcétera, ¿no? Y observarlos sincrónicamente, o sea, en el momento en el que están sucediendo, ¿no? Hay muchas definiciones de etnografía, pero propongo entenderlos así solo para no hacer todo un embrollo muy grande, ¿no? Y en este caso, digamos, lo que nosotros hicimos fue un proceso inverso, que era, hicimos investigaciones separados, en algunas medidas, escribimos en común. Claro, la pregunta que yo plantearía es si podemos hacer investigaciones en común y escribir o separado o escribir también en común. Eso podrían ser procesos interesantes. Hay, por ejemplo, todo un desarrollo de lo que se llama etnografías colaborativas, en el que en vez de tener una noción de que uno va con un cierto saber y conoce a otros, por ejemplo, a los migrantes, lo que hace es iniciar procesos de colaboración en la investigación con, por ejemplo, los migrantes, y ellos se vuelven en algún sentido co-investigadores, que también están presentes en las prácticas horizontales de investigación. Les sugiero buscar un libro que publicó hace muy poco CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que se llama Investigación Horizontal, de Inés Cornejo y Mario Ruffer, que hay varios textos sobre las perspectivas horizontales de investigación que creo que están muy cerca de lo que nosotros estamos planteando, ¿no? Pero lo que yo creo que insistiría acá es que el sistema académico está hecho sobre autores, sobre autoría, incluso sobre procesos de investigación bastante individualizados, ¿no? Por ejemplo, habitualmente las tesis doctorales son de una sola persona, no hay tesis colectivas, ¿no? Ahí la pregunta sería si estas estrategias, en algún sentido, responden de una manera crítica a esas como epistemologías de la producción del conocimiento. Hay equipos de investigación,
pero que hay equipos de investigación no necesariamente significa que el conocimiento que surge de esa investigación sea un conocimiento común. Creo que en algún sentido nuestra propuesta tiene que ver también con la lógica del open access, ¿no? de un acceso común al conocimiento que se produce y a un acceso global al conocimiento que se produce. Entonces, Emilio, si tú... Y que creo otro aspecto que quizás pueda rozar esta pregunta que nos hacen es sobre las etnografías multisituadas, ¿no? En sí mismas no era, como recién acaba de decir Rodrigo, no fue que nos planeamos dispersarnos y después encontrarnos, pero en algún sentido el permanecer en campos distintos, el estar geográficamente separados, quizás hacía insistir estas potencias de por qué ciertas experiencias parecían tener cierto sedimento en común, aunque pasaran en momentos, en lugares y a personas distintas, ¿no? Creo que también en ese sentido parte de la propuesta podría ser eso de qué pasa cuando encontramos y realmente nos encontramos para dialogar en el plano más horizontal posible, ¿no? Esto no implica que no haya personas que tengan un expertise más amplio, que tengan quizás un conocimiento teórico pues mucho más desarrollado. Es que es la hora del calor aquí en Ixtepec y están pasando a repartir el helado. Y que en ese sentido creo también implica no solamente el abrir la información para los demás, sino también abrirse uno mismo y poder ser interpelado por las preguntas del otro. Creo que en ese sentido la propuesta que está en este artículo no implica decir, bueno, ahora alguien va a bajar y le va a decir a todos los demás, denme su información, la conectamos y cada quien escribe, sino que también creo el proceso de propia escritura nos llevó a irnos preguntando, bueno, ¿por qué nos pasaron cosas distintas? Y también por qué pasaron cosas similares si estábamos tan y gráfico. ¿Qué sería si unos éramos etnógrafos hombres y otros etnógrafos, cuáles habían sido las posibilidades de acercamiento que incluso esa cuestión genérica había generado o no? Y que en algunos casos era relevante para cierto tipo de sujetos, sí generaba una posibilidad de acercamiento distinto y otras no. Y creo que algo también importante aquí es que este es uno de los varios textos que pudo haber surgido. Y que eso es algo que está implícito. Este es un ejercicio de apertura, no de cerrar y de establecer ya líneas directas. Muchas gracias a ambos por sus respuestas. Igualmente, desde Facebook, Selene nos escribe: excelente conferencia. Gracias. Mi pregunta es, con respecto a la posibilidad de crear videos alrededor de las temáticas que investigamos, ¿cómo poder traducirlos en los procesos de titulación donde principalmente se exige el formato tradicional escrito? Esa es una pregunta bien importante, ¿no? A mí me parece que hay como una disyunción cada vez más profunda entre lenguajes, entre lenguajes y posibilidades y lo que son los marcos, digamos, de lo que las universidades y la ciencia reconoce como conocimiento válido, ¿no? Porque claro, nosotros no teníamos la intención de hacer un documental, también se habría podido hacer, pero no es la idea, ¿no? Es utilizar distintos lenguajes para plantear algunas ideas o experiencias, ¿no? Y claro, si ustedes, digamos, alguno de ustedes se interesa en leer el artículo, va a ver que el artículo es distinto y tiene otras potencias, pero también tiene límites que quizás el video o el video ensayo, como lo queríamos llamar, no tienen, aunque quizás se complementen. Entonces yo creo que ahí hay también como un trabajo como de transformación de ciertos esquemas institucionales en los que, por ejemplo, las tesis tienen que ser, o los trabajos terminales tienen que ser investigaciones escritas con un texto, que a mí me parece que la escritura es súper importante. Pero, por ejemplo, yo tengo una experiencia con alumnos de psicología social del área de concentración en psicología social de la UAM Xochimilco, en los que se acaban de titular, y ellos lo que hicieron fue hacer trabajos terminales, lo que en la UAM Xochimilco se llama idónea comunicación de resultados,
pensándolos como hipertexto. Entonces, en vez de, por ejemplo, hacían entrevistas, y lo que habitualmente se hace es transcribir las entrevistas y poner trozos transcritos dentro de un trabajo como de análisis, ¿no? Y lo que ellos hicieron fue poner links a los audios donde esa persona decía, un determinado entrevistado decía tal cosa, ¿no? Y eso no es lo mismo leer algo que tiene que su origen es el lenguaje oral, en un texto escrito, a poder escuchar el texto, poder escuchar la conversación, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo entonces estamos atentos a lo que dice, sino también a cómo lo dice, que es un elemento tan importante en la experiencia del lenguaje, por ejemplo, que para la psicología social es súper importante, porque, por ejemplo, si yo hablo de rabia, ¿cómo es que la persona está hablando de rabia o de amor? ¿En qué tono de voz? No solo qué palabras usa, sino que cómo esas palabras tienen énfasis, o se baja la voz, o se sube la voz, etc. Pueden haber múltiples sucesos en torno a eso. Y ellos también hicieron en esos trabajos archivos. O sea, no solo hicieron los trabajos de campo más tradicional en psicología social, que era hacer entrevistas o técnicas grupales, sino que también generaron archivos. Y a través de los archivos también estaban vinculados a través de hipervínculos con, por ejemplo, repositorios en Google Drive, donde uno podía decir, bueno, me regaló esta foto y tú ibas y abrías y veías esa foto, ¿no? Y creo que eso también es una apertura a otras formas, a otros lenguajes y a otras como configuraciones del conocimiento. No se trata solo de sumar imagen más lenguaje escrito, más, etcétera, sino que quizás esto tiene que ver con una forma de pensar que es distinta a las formas más tradicionales en los que pues la universidad está sustentada hasta ahora. Y que también creo yo, este trabajo es coyuntural, ¿no? Es decir, lo empezamos en un momento de pandemia, estábamos trabajando a partir de trabajo remoto, y yo creo que estos momentos de crisis de ciertas formas tradicionales o que ya considerábamos como las formas de trabajo, abren esas posibilidades. Creo que es una oportunidad para integrarlo, ¿no? Para ir pensando, ir experimentando con ello, ir dando cuenta de qué posibilita, qué no posibilita, cuáles son los límites también de ese lenguaje, hasta dónde esa potencia permite entender algunas cosas y también qué otras cosas cierra, ¿no? Creo que, por ejemplo, hay ciertas investigaciones como algunas que hace Sara Makowski en la propia UAM Xochimilco sobre el sonido, que están ya apuntando también a explorar estos otros lenguajes, como dice Rodrigo, y que es, pues, creo que es un proceso también de negociación y atreverse a hacerlo, ¿no? Y aprovechar este momento coyuntural donde muchas formas tradicionales de pensar la manera en la que el conocimiento se crea, la manera en la que el conocimiento se comparte, pues se están transformando, ¿no? Claro, y en ese sentido recomiendo que vean el trabajo de Sara Makowski, Radio Abierta, tiene una página web, porque uno podría pensar en trabajos sonoros, por ejemplo, ¿no? Incluso potencialmente en tesis sonora. Teníamos una mano levantada de Brenda, no sé si Brenda quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Sí. Hola, pues bueno, muchas gracias por la presentación. Justo esto que están comentando, me quedo mucho pensando en cómo se integra, por ejemplo, el giro sensorial o todo esto que, por ejemplo, hablando de la sonoridad, como de lo que está en una dimensión como muy sensorial, cómo se registra o cómo se incorpora como a una etnografía, ¿no? Por ejemplo. Y pensaba también como, por ejemplo, ¿qué ha permitido, qué permite, cuáles son como las cosas distintas o las posibilidades que genera como este tipo de investigación o de escritura araña, ¿no? O sea, me quedo pensando también en esto como o sea, como estas formas tentaculares, ¿no? También de pensar el conocimiento, y pensaba como cuáles han sido como
lo que ha permitido estas investigaciones diferente a las otras, o sea, cuáles son como también algunos retos, ¿no? De este tipo de métodos o retos metodológicos. Bueno, es bien interesante e importante lo que plantea Brenda. Una cosa que quisiera mencionar que se me surge a partir de tu intervención es que un poco la noción de tela de araña la tomamos de un trabajo de un psicoterapeuta, psicólogo francés, Ferdinand Deligny, que tiene un libro muy, muy hermoso que se llama Lo arácnido. Y Deligny es un terapeuta de personas autistas, que digamos, como en su caracterología sintomática, digamos, uno de los rasgos que parece que tienen una gran dificultad para compartir el lenguaje. Y Deligny comienza a observar, él tiene un centro en que viven personas autistas, niños y adolescentes, y entonces él comienza a observar que las personas autistas escriben el espacio, pero no a través de palabras, sino que a través de movimientos. Por eso comienza a surgir la noción de tela de araña, porque ve cómo se están moviendo y que esos movimientos no son movimientos casuales o arbitrarios, sino que son movimientos que están diciendo algo sobre las formas de existencia de estas personas que no pasan por lo que dicen, sino que por lo que hacen, ¿no? Y ese origen me parece bien bonito a mí, porque primero Deligny entonces contra cierta tendencia hiperlingüistizada, digamos, se detiene en los gestos antes que en las palabras, ¿no? Y en los gestos comienza a descubrir esta escritura arácnida de las personas autistas, al menos las que con las que él trabajaba, como una forma de experimentar el mundo y también como una forma de comunicarse, ¿no? Entonces, claro, si Deligny insistía en preguntarles verbalmente algo a estas personas, no tenía respuesta, pero sí se vinculaba con ellos a través de las telas que iban construyendo en el espacio, sí tenía un tipo de comunicación, ¿no? Eso creo que es importante considerarlo porque tiene que ver, me parece, con lo que mencionas del giro sensorial. Sí, claro, está padre ir a investigar los olores o escuchar los sonidos o todo lo que viene por ejemplo, de la potencia que tiene hoy día el tema de los afectos. Pero hay una pérdida al momento de transformarlo en investigación, porque lo que tenemos son lo que escriben sobre lo que los otros sintieron, no lo que los otros sintieron, o los olores que quien investigó percibió, no los olores, ¿no? Y entonces ahí, claro, uno puede decir, pero ¿cómo te vas a traer los olores de la Merced? Estoy investigando los olores en los mercados, ¿no? Y hago una investigación sensorial de los mercados de la Ciudad de México, que son lugares pues altamente sensoriales. Los colores, los olores, las conversaciones, los sonidos, los espacios, etcétera, ¿no? ¿Cómo traigo eso a un proceso de investigación que es fundamentalmente un proceso de interlocución con otros? O sea, uno escribe para el otro, o para los otros, o para las otras. Uno hace un video para los otros. Si no hay otro, no tiene ningún sentido, ¿no? Y ahí quizás comienzan a surgir lo que podría llamar como lenguajes más híbridos, ¿no? O sea, donde uno trata de integrar y encontrar las herramientas técnicas, pero también conceptuales para integrar otras dimensiones, por ejemplo, del conocimiento de la experiencia, del conocimiento, pero también de la experiencia de estar vivo, ¿no? La pregunta, ahí yo creo que hay que hacer una exploración, es una exploración que estamos haciendo colectivamente, en muchos registros, digamos, y hay muchas experiencias interesantes en ese campo. Lo que creo es que los formatos universitarios son demasiado rígidos todavía para producir, para aceptar eso otro. Aunque eso otro está cada vez más vivo, es más fuerte, es potente, involucra y además interesa, creo que también genera como un interés. Por ejemplo, yo pienso en la experiencia de mis alumnos del área de concentración, creo que el hacer un hipertexto fue más entretenido que hacer el texto clásico, ¿no? Por justamente la relación que tenían con los materiales que ellos mismos habían producido en colaboración con quienes participaron de su investigación, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer una investigación sensitiva de lo sensorial, por ejemplo? Esa es una pregunta. Muchas cosas pasan por texto, y no quiere decir que la escritura no sea sensitiva, pero es sensitiva de una determinada manera.
¿no? La pregunta es, ¿hay otras maneras de traer esa sensitividad, de traer esa experiencia sensitiva, de involucrar a otras personas en esa experiencia? Yo creo que sí. Pero hay que también experimentarla y también tiene que haber contextos institucionales que lo faciliten. Que en ese sentido, qué gusto verte, Brenda, algo que también me parece importante y que últimamente hemos estado platicando con Rodrigo, es también el alejarnos de, o con ponernos a interrogar ciertas disciplinas, como por ejemplo la necesidad de hacer etnografía desde el encuentro, ¿no? ¿Qué pasa en ciertos espacios etnográficos, en ciertos fenómenos donde el encuentro no es posible? Se puede trabajar con el desencuentro, es decir, creo que en ese sentido es intentar responder a lo que el propio campo te va planteando. No para ordenar el campo, no para que el campo entonces sea armónico y sea más fácil, sino que el propio campo nos vaya poniendo en las posibilidades de interrogarlo no solamente a lo que le está pasando a los sujetos o que no le podemos interrogar a los sujetos, y en ese sentido ir, y creo que es algo que está muy en el texto, ir dándole el tiempo, ¿no? Hay un concepto que traemos de un antropólogo brasileño que se llama Bruno Cantor, que él dice, hay dos partes fundamentales en un proceso etnográfico, ¿no? La experiencia, que es el hecho de estar en el campo, lo que pasa y que no está bajo el control del investigador, y una cierta necesidad técnica. Y creo que muchas veces nos enfocamos tanto en tener una asepsia técnica, en que sea muy prolijita, en que dé sentido en sí mismo, que lo que terminamos por hacer es que un campo que a lo mejor es muy rico, lo aplanemos y tengamos, sí, etnografías que técnicamente son impecables, pero que no necesariamente exploran ciertos espacios. Y creo que quizás esa es una potencialidad que habría que pensar, ¿no? Cómo incluir otros lenguajes, otras experiencias que no necesariamente responden a nuestras disciplinas y disciplinamientos más tradicionales. Gracias, gracias a ambos. Hola, buenas tardes. La que dirigía la sesión, Guadalupe, ya tuvo que retirarse. No sé si alguno de mis compañeros tenga otra pregunta. ¿Alguna manita que tenga por ahí? Sí. Carla, por favor, adelante, puedes quería. hacer tu micrófono. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, pues igual un poco como felicitarlos por este trabajo, por la presentación de hoy, porque sí me queda claro como que está padre poner en común, porque no es solo como poner en común hacia un público, ¿no? Y como abrir a otras realidades, sino también está muy interesante este trabajo colaborativo de entenderse ustedes en el proceso y de poder justamente también poner en común lo que viven, ¿no? Como esto. Me parece muy interesante. Y que justo desde ahí se puede abrir como esta cosa, ¿no? Que mencionas justo hacia nuevos formatos, no tan rígidos. Voy a comentar mi experiencia. Yo, bueno, estudié psicología social y luego estudié diseño de la comunicación gráfica, porque justo sentía que había como una cierta resistencia, ¿no? Como para mostrar la realidad, ¿no? O sea, bueno, eso fue como parte de mi servicio social con la investigación que presenté, que era como en un centro del gobierno con personas en abandono social, y que justamente pues yo me preguntaba, ok, hice como este trabajo escrito, ¿no? Y que lo hice con una compañera, y entonces hasta dónde la gente va a poder entender o va a poder conectar con esta realidad que nosotros visualizamos, que nos están presentando desde ahí, ¿no? Porque justo como que yo me quedaba, bueno, no podíamos como hacer fotos, no podíamos como presentar eso porque había como unas ciertas restricciones. Entonces yo acabé justamente en el camino un poco del diseño como llevándome eso, ¿no? Como y entonces, ¿cómo podemos justamente establecer esta nueva conexión de cosas que existen, pero que a la vez hay como una cierta restricción que no se puede mostrar y que, o sea, por el lugar en el que está, y que además
se tienen que plantear desde otros modos, porque tampoco desde como este momento academicista se puede, ¿no? Entonces, creo que llevo jalando eso varios años. Entonces, conecto mucho con lo que presentan hoy y me voy a ir llevando todas esas preguntas todavía, como cómo hacerlo básicamente. Entonces, pues, gracias por este momento y por escucharlos. Bueno, a mí me parece súper interesante la experiencia que relatas, Carla, porque creo que, primero, una de las lecturas que creo que se puede hacer es que hay ciertos trabajos que suceden en los límites de la representación y de lo representable, ¿no? Y en el trabajo etnográfico con violencia, con migración, con sexualidad también, etcétera, uno encuentra constantemente eso. Y lo que creo que hay es una respuesta por parte como de los aparatos académicos de no dar cuenta aquello de lo que no podemos dar cuenta, de estos límites. Sí, no puedo decir, quizás cuando por ejemplo, cómo se representa en términos escriturales el deseo, quizás hay muchas dificultades, pero yo creo que es mucho más honesto decir, esto no lo pude hacer, a hacer como si no hubiese sucedido nada, ¿no? Eso creo que hay una parte ahí en los límites de la representación y de lo representable que es bien importante considerar porque digo, está presente en mucha investigación contemporánea y en muchos fenómenos sociales contemporáneos, ¿no? Y por otra parte que quizá en lo que es interesante el movimiento hacia el diseño que haces tú, porque claro, tú dices, no puedes tomar fotos, pero sí habrías podido dibujar. Entonces no es tanto el registro de esto pasa como una especie de evidencia visual, que creo que no es la idea, sino que más bien de otros recursos de aproximación a aquello de lo que estamos participando y siendo testigos, ¿no? Y hay, por ejemplo, libros, o sea, pienso en este de Michael Taussig, que juro que lo vi, ¿no? Creo que se llama, en que él dibuja. Son sus dibujos, él es un antropólogo súper importante, etcétera, etcétera, que ha marcado todo un campo en la antropología, pero como es muy consciente y has trabajado mucho con los límites de la representación y de la epistemología de la escritura, entonces él dibuja. Y el dibujo es una forma de mostrar y de quizás traer a quienes somos veedores o espectadores de su discurso, de involucrarnos y conectarnos. Entonces no son las palabras, pero sí son las imágenes. Y en este caso no fotos, sino que dibujos que él mismo hace de sus propios trabajos de campo, con la violencia en Colombia, ¿no? Por eso es que creo que es tan importante pensar los límites de lo representable y de la representación, ¿no? Porque en la violencia nos encontramos con un límite, parece, de lo que podemos decir, y no solo de lo que se puede decir en términos de escritura académica, sino que también de lo que las personas con las que trabajamos pueden decir, de lo que han experimentado, por ejemplo. Y uno se podría preguntar, bueno, pero ¿qué pasaría si fuera el caso, si fueran las condiciones favorables que si dibujaran, por ejemplo? ¿No? U otras cosas, digo, creo que ahí hay mucho que aprender. Ha sido mi experiencia, que trabajo ahora bastante vinculado con gente que hace teatro, mi experiencia en el arte, ¿no? Que en el arte, en este caso las artes vivas, hay posibilidades, herramientas que nos permiten conocer desde una perspectiva antropológica y etnográfica, que es la que me interesa a mí, ¿no? Pero eso significa también poder atravesar disciplinas, lenguajes, formas de escritura, modos de presentación, marcos institucionales, etcétera, ¿no? Pero me parece súper interesante, además, que ojalá pueda seguir explorando esa relación entre psicología social y diseño, que además me parece una relación muy, muy contemporánea. O sea, creo que hay un movimiento importante en las ciencias sociales, más innovadora, está moviéndose hacia allá, no necesariamente hacia el diseño, sino que como una especie de hibridación de los lenguajes. Y que creo en ese sentido poder revisar el texto que acaba de publicar Rodrigo de Teatro y Convulsión podría ser interesante. Y también creo en el propio diseño de este trabajo, el abandonar el lugar del experto y abrirte otros lenguajes, como fue cuando se estaba editando el video y entró Alonso a decirnos, bueno, qué tipo de imágenes, ¿no? De pronto parecía ser que el video estaba tomando como un tinte muy documental, ¿no? Y queríamos poner, o las imágenes que nosotros mismos compartíamos, tenían mucho esta idea de mostrar etnográficamente,
y su intervención al decirnos, no, vamos a jugar con otros lenguajes, con otro tipo de imágenes, incluso la producción sonora que él nos fomentó y nos llevó a hacer, me parece que también es relevante y creo que implica abandonar este lugar de experto para poder dialogar y ser enseñado a partir de otros discursos como esto que tú nos cuentas, Carla, ¿no? Es decir, si esto lo vemos etnográficamente, pues habrá muchas cosas que no es, y teatralmente quizás sí las tiene, y esos juegos, ese afán de curiosidad que a veces creo las disciplinas encausan monolíticamente, puede ayudarse de estos intercambios con otras formas de pensar, con otras formas de representar, con otros intereses, y que en este caso pues estuvo muy marcada por el apoyo de Alonso. Muchas gracias a los dos. Le agradecemos muchísimo las respuestas tan acertadas. No sé si alguna de ustedes tenga otra pregunta o qué podrían, o alguna mano levantada. En el chat ya no veo nada. Me gustaría mucho agradecer a los ponentes. Creo que no solo de parte mía, sino también de parte de los organizadores. No sé si quisieran agregar algo más o no. Ustedes indíquenme, si no, creo que sería bueno ya cerrar la sesión por todas las complicaciones que, por ejemplo, tuvo la licenciada Guadalupe y José. No, bueno, Entonces, agradecer a las personas que participaron y se interesaron, y también a ustedes que organizaron este ciclo de conferencias, y bueno, esperamos, digamos, bueno, espero yo en este caso que haya sido un diálogo interesante y útil para quienes participaron en él. Eso. Igualmente agradecer la invitación, el espacio, las preguntas, y pues invitarles a revisar el artículo y ver el video todas las veces que quieran. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Rodrigo, y a todos los invitados. muchísimas gracias, y de parte del ciclo de conferencias de miércoles en ciencias sociales, te agradecemos su presencia a los ponentes y a los participantes. Que tengan una excelente tarde todos. Hasta luego. Hasta luego.